Tras la muerte de su esposo, Consuelo fue expulsada con sus 3 hijos por la crueldad de su propio cuñado, forzándola a aceptar la única herencia que le quedaba, una parcela de tierra infértil y olvidada que todos en el pueblo llamaban el Espinazo del Diablo. Desesperada y sin nada que perder, se refugió en la única choza en pie, pero lo que nadie imaginaba era el antiguo secreto que ella encontraría bajo el suelo agrietado, un secreto que no era de oro, sino de vida. Parece una leyenda, pero esta historia ocurrió de verdad en las zonas áridas de Durango a principios del siglo pasado. Si las historias sobre el poder de la herencia ancestral resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El silencio en la hacienda era ahora un enemigo más. Para Consuelo, cada rincón que antes guardaba una memoria feliz con su esposo, se había convertido en un recordatorio punzante de su soledad. Con el alma rota y 3 pequeños rostros que la miraban con una mezcla de hambre y confusión, sentía que su fe se había secado como la tierra en tiempos de sequía. Sus plegarias parecían chocar contra un cielo de plomo, sin respuesta ni consuelo. La viudez no solo le había arrebatado al amor de su vida, sino que la había dejado a la deriva en un océano de incertidumbre, donde el futuro de sus hijos era un horizonte que se desvanecía entre las sombras del hambre y la desesperación. La figura de su cuñado, don Ramiro, se recortó en el umbral, trayendo consigo un aire gélido de desprecio. Él, que había heredado las tierras fértiles y el poder del patriarca, la miraba como si fuera un estorbo, una boca inútil que alimentar. Con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos fríos, le extendió un papel amarillento. «Como pago por la lealtad que siempre le mostraste a esta familia», dijo con una voz cargada de ironía, «te entrego la única herencia que mi padre te dejó en vida». Era el título de propiedad del Espinazo del Diablo, una parcela rocosa y maldita. No era un regalo, era una sentencia de exilio, una forma cruel de expulsarla. Consuelo apretó el documento con manos temblorosas. Las palabras de Ramiro, afiladas como navajas, habían cortado el último hilo de esperanza al que se aferraba. No hubo gritos ni súplicas. El orgullo, o lo que quedaba de él, se irguió como una frágil armadura sobre su dolor. Asintió en silencio, con la dignidad de una reina destronada, y dio media vuelta. No le permitiría a ese hombre el placer de verla derrumbarse. Con la ayuda de sus hijos mayores, empacó sus pocas pertenencias en bultos de tela gastada. La ropa raída, una imagen de la Virgen de Guadalupe y los retratos de su esposo. Cada paso fuera de la casa principal era un desgarro, un adiós a la vida que había construido. El sol de la tarde proyectaba sus largas sombras en el patio mientras se alejaban, una madre y 3 niños, caminando hacia el exilio con nada más que un trozo de papel que prometía solo piedras y polvo. El camino hacia el Espinazo del Diablo fue un calvario bajo un sol implacable. La tierra fértil de la hacienda fue dando paso a un paisaje cada vez más hostil. Una herida abierta en la tierra donde solo crecían los cardos y el rencor. Cuando finalmente llegaron, el lugar hacía honor a su nombre. Era una cresta de rocas afiladas que se alzaba contra el cielo, un esqueleto de colina donde el viento silbaba lamentos entre las piedras. No había un solo árbol que ofreciera sombra, ni rastro de agua, solo tierra agrietada y un silencio que pesaba más que cualquier grito. En medio de la desolación se erigía una choza miserable, poco más que un montón de adobes y maderas a punto de colapsar. Ese era su nuevo hogar, la herencia de su suegro, la materialización de la crueldad de Ramiro. Sus hijos la miraron, con los ojos llenos de un miedo que ella no sabía cómo calmar. La noche cayó como un manto helado sobre el Espinazo del Diablo, y el silbido del viento se convirtió en un lamento que se colaba por las grietas de la choza. En lugar de rendirse a la desesperación,
Consuelo encendió una pequeña fogata en el centro del cuarto de adobe. El fuego danzante proyectaba sus sombras en los rostros asustados de sus hijos, y en esa luz trémula ella encontró una fuerza que no sabía que poseía. Les repartió las últimas tortillas que les quedaban, y mientras comían en silencio, les contó historias de su abuelo, de cómo podía encontrar agua donde nadie más veía y hacer florecer las plantas más tercas. No era solo un cuento para dormir, era una promesa. Mientras sus hijos se acurrucaban a su lado buscando calor, Consuelo miró a través de un hueco en la pared hacia las estrellas, más brillantes y frías que nunca. Recordó a su suegro, don Ignacio, un hombre de pocas palabras pero de mirada justa. ¿Por qué él, que siempre la había tratado con respeto, la condenaría a este purgatorio? La pregunta se quedó suspendida en el aire gélido, una espina más en su corazón. Los días siguientes fueron una rutina de supervivencia. Al amanecer, Consuelo y sus hijos mayores, armados con palos y la esperanza como única herramienta, recorrían la tierra en busca de algo, cualquier cosa, una raíz comestible, un nido de pájaros, un rastro de humedad. La tierra era una costra dura y estéril. Fue el más pequeño de sus hijos, Mateo, quien, persiguiendo a una lagartija, se detuvo junto a un viejo mezquite, retorcido y casi petrificado, que se aferraba a la vida en una grieta entre dos peñascos. Era el único árbol en kilómetros a la redonda. Movida por una extraña intuición, Consuelo se acercó. Mientras escarbaba en la base del tronco en busca de sombra y un respiro del sol implacable, sus dedos tropezaron con algo duro y plano, de una textura que no era piedra. Con el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y expectación, apartó la tierra con fervor. No era una roca, era la esquina de una caja de madera vieja y podrida, casi deshecha por el tiempo, pero inconfundiblemente obra del hombre. Llamó a sus hijos con una voz que apenas reconoció como suya, una mezcla de susurro y urgencia. Juntos, con las manos desnudas y trozos de roca afilada, cavaron alrededor del objeto. La tierra, compacta y seca, se resistía, pero la desesperación les dio una fuerza sobrehumana. Pronto, desenterraron por completo una caja de mezquite, pesada y reforzada con correas de hierro oxidado. No tenía cerradura, solo un pasador corroído que cedió bajo los golpes de una piedra. Con un crujido que pareció romper el silencio de décadas, Consuelo levantó la tapa. El olor a tierra vieja, a madera y a algo más, algo metálico y olvidado, llenó el aire. Dentro, envuelto en varias capas de tela encerada, había un bulto pesado y varios saquitos de cuero. Con manos temblorosas desenvolvió el bulto principal. No eran joyas ni oro lo primero que vieron sus ojos, sino un libro grueso encuadernado en piel y, sobre él, una carta doblada y sellada con la cera de don Ignacio. Reconoció su sello de inmediato. Abrió la carta y las palabras de su suegro parecieron resonar en su mente con la voz grave y serena que recordaba. Le explicaba que sabía de la codicia de Ramiro y que las tierras fértiles corromperían su alma. Por eso, le dejaba a ella, la única en quien confiaba, el verdadero legado de la familia. El espinazo del diablo no era una tierra maldita, sino una fortaleza. El libro contenía los secretos de la tierra árida, mapas de vetas de agua subterránea y conocimientos sobre plantas que podían prosperar con apenas nada. Los saquitos no contenían solo monedas de oro para que pudiera empezar, sino semillas resistentes y preciosas, capaces de convertir el polvo en un huerto. No era una herencia de piedras, era una herencia de raíces. Y en ese instante, bajo el sol que antes la castigaba, Consuelo comprendió que su suegro no le había dado un exilio, sino un reino. Las lágrimas que brotaron de los ojos de Consuelo ya no eran de amargura, sino de una gratitud tan profunda que le sacudió el cuerpo entero.
Abrazó a sus hijos, atrayéndolos hacia ella con una fuerza renovada, y les mostró la carta y el libro. Les habló no como a niños asustados, sino como a los herederos de un legado secreto. Les explicó que el abuelo Ignacio no los había abandonado, sino que les había confiado el corazón mismo de la tierra, un secreto que el oro no podía comprar ni la codicia arrebatar. Esa noche, a la luz de la fogata, el libro de cuero no fue guardado, sino abierto. Consuelo leyó en voz alta, y las palabras de su suegro resonaron con la sabiduría de generaciones. Cómo leer las estrellas para predecir las lluvias escasas. Cómo identificar las plantas que hundían sus raíces hasta el alma de la tierra. Y lo más importante, cómo seguir las líneas invisibles que delataban la presencia del agua. El oro les daría pan y herramientas. El conocimiento les daría la vida. Al día siguiente, el alba no los encontró acurrucados por el miedo, sino de pie, listos para la batalla. Con el mapa de don Ignacio memorizado en la mente y el corazón, Consuelo guió a sus hijos a un bajo entre dos formaciones rocosas que, a simple vista, parecía tan muerto como el resto del paisaje. Según los dibujos del anciano, allí convergían dos venas de agua subterránea. No había pozos ni manantiales, solo la promesa en un papel viejo. Con el dinero de una de las bolsas de cuero, el hijo mayor, Juan, había viajado al pueblo más cercano al amanecer para comprar picos, palas y cubos. El trabajo fue brutal. El sol golpeaba sus espaldas y la tierra, dura como una roca, se burlaba de sus esfuerzos. Durante horas, el único sonido fue el del metal chocando contra la piedra y el de sus respiraciones agitadas. Cuando el desánimo comenzaba a hacer mella, la pala de Consuelo se hundió con un sonido diferente, más sordo, más suave. Se arrodilló y, al meter la mano en el hoyo, sintió la bendición de la tierra húmeda y fría. No era un torrente, pero era una promesa. Era la primera gota de vida en el espinazo del diablo. Aquella humedad fue como una bendición que les devolvió el aliento. Impulsados por una energía que creían perdida, cavaron con un fervor renovado, arrancando la tierra compacta con las manos hasta que el hoyo se hizo más profundo. Y entonces ocurrió el milagro. No fue un torrente, sino un brote tímido, un hilo de agua oscura que manchó la tierra y comenzó a formar un pequeño charco en el fondo del pozo. Mateo soltó un grito de pura alegría y metió las manos en el barro, salpicándose la cara con el agua que era vida. Sus hermanos lo imitaron, y pronto sus risas resonaron entre las rocas, rompiendo el hechizo de silencio y desolación que pesaba sobre el espinazo del diablo. Consuelo se arrodilló al borde del pozo, y las lágrimas que surcaron su rostro no eran de pena, sino las de un bautismo. Miró el agua preciosa, el reflejo del cielo en el fondo del hoyo, y supo que don Ignacio no solo les había dejado un mapa, sino también la llave para abrir las venas de la tierra. El agua era el alma, pero las semillas eran el cuerpo de su nuevo mundo. Mientras sus hijos vigilaban el pozo, asegurándose de que el agua siguiera brotando lentamente, Consuelo preparó la tierra. Eligió un pequeño llano protegido del viento por dos grandes peñascos, un lugar que el libro de su suegro marcaba como ideal por la composición del suelo. Siguiendo las instrucciones, mezcló la tierra rojiza con arena y la escasa materia orgánica que pudo encontrar, creando un lecho para las promesas que guardaba en los saquitos de cuero. El trabajo fue metódico, casi un ritual. Cada semilla, pequeña y dura como un guijarro, fue depositada en la tierra con la reverencia de una ofrenda. Eran semillas de maíz resistente a la sequía, de frijoles que nutrían el suelo y de calabazas cuyas hojas anchas protegerían la tierra del sol abrasador. Al terminar, regó el pequeño huerto con el agua de su pozo, usando un cántaro con cuidado de no desperdiciar ni una gota.
Aquel pequeño rectángulo de tierra húmeda y oscura era un desafío a la desolación que los rodeaba. Un pequeño altar de vida erigido en el corazón de la muerte. La primera página de su historia escrita con tierra y agua sobre la roca. Los días se convirtieron en semanas de una espera febril y un trabajo constante. El sol seguía siendo un enemigo, pero ahora tenían un propósito para combatirlo. Construyeron toscos toldos con ramas secas y sus propias mantas para proteger los brotes del mediodía. El agua del pozo era un tesoro que se medía en cántaros y se distribuía con la precisión de un boticario. Cada noche, Consuelo y sus hijos se arrodillaban junto al huerto, no para rezar a un cielo distante, sino para hablarle a la tierra, para sentir con las manos la humedad del suelo y buscar la más mínima señal de vida. Fue Mateo, de nuevo, quien una mañana soltó un grito ahogado. No era de miedo, sino de asombro. Allí, rompiendo la costra rojiza, se asomaba un tímido punto de un verde tan intenso que parecía una esmeralda en el polvo. Pronto, a su lado, apareció otro, y luego otro. No era un milagro aislado. Era un ejército de pequeños brotes verdes que avanzaba en filas ordenadas. Una promesa silenciosa que se cumplía bajo el sol. Aquella mancha de vida, un tapiz verde y vibrante en la palidez del espinazo del diablo, no pasó desapercibida por mucho tiempo. Un vaquero que buscaba ganado perdido fue el primero en verla desde la distancia, creyendo que era un espejismo. La noticia viajó como un murmullo que se llevaba el viento, llegando a los pueblos cercanos y, finalmente, a los oídos de don Ramiro en la hacienda principal. Al principio, se burló. Consuelo haciendo brotar vida de las rocas. Era un cuento de viejas, una locura. Pero los rumores persistieron, cada vez más detallados, hablando de un pozo donde nunca hubo agua y de un huerto imposible que crecía desafiante. La burla de Ramiro se fue agriando, transformándose en una incredulidad recelosa. Él había firmado una sentencia de muerte por inanición, no un título de propiedad para un milagro. En su corazón, donde solo habitaba la codicia, comenzó a germinar una semilla oscura, la sospecha de que su padre, el viejo zorro, le había jugado una última treta desde la tumba. La sospecha se convirtió en un veneno que le recorrió las venas. Montado en su mejor caballo, Ramiro cabalgó hacia el espinazo del diablo, no para confirmar un milagro, sino para aplastar una insolencia. El camino, que para Consuelo fue una marcha fúnebre, para él fue un paseo de soberbia. A cada paso que su montura daba sobre la tierra estéril, su convicción se afianzaba. Era imposible. Aquella mujerzuela había encontrado algo, un tesoro enterrado, un manantial secreto que su padre, en su senilidad, le había ocultado a él, su legítimo heredero. La rabia le nublaba la vista, no por la posible riqueza, sino por la traición. El espinazo del diablo era suyo, un símbolo de su poder para dar y quitar, y ahora ella se atrevía a profanar su sentencia con la vida. Cuando llegó a la cresta y vio la escena, el aire pareció escapársele de los pulmones. No era un oasis, pero era algo más hiriente, era un desafío. Una mancha de un verde insultante crecía en el corazón de la desolación, ordenada y terca. Un pozo, tosco pero funcional, delataba la fuente del prodigio, y allí estaba ella, de pie junto a su huerto. No era la viuda rota y suplicante que él había desterrado, estaba más delgada, con la piel curtida por el sol y las manos llenas de tierra, pero había una firmeza en su postura que nunca antes había visto. Sus hijos no lloraban de hambre, limpiaban la maleza con una concentración impropia de su edad. Ramiro desmontó de un salto, su sombra larga y amenazante cayendo sobre las plantas. ¿De dónde?, espetó, su voz un látigo en el aire quieto. De esta tierra es una tumba. Habla, mujer, ¿qué secreto me ocultó mi padre?
Consuelo se irguió, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, y lo miró directamente a los ojos, sin miedo. No hay más secreto que el trabajo y el respeto, Ramiro, el mismo que esta tierra te pide a gritos y que tú nunca supiste darle. La respuesta de Consuelo fue como echar leña al fuego. La furia desfiguró el rostro de Ramiro, convirtiendo su sonrisa torcida en una mueca de odio puro. ¿Respeto? ¿Trabajo? Escupió las palabras. No me vengas con cuentos de vieja, ladrona. Has encontrado algo, el tesoro de mi padre, y me lo has robado. Ciego de ira, avanzó con la intención de pisotear el pequeño huerto, de destruir con sus botas el milagro que no podía comprender. Pero Consuelo se movió con la rapidez de una leona protegiendo a sus cachorros, interponiéndose entre él y la primera fila de brotes. «No te atrevas a tocarlo», dijo con una voz baja pero tan afilada como el vidrio roto. Juan, su hijo mayor, corrió a su lado, aferrando un palo con los nudillos blancos, un joven soldado dispuesto a defender su minúsculo reino. Ramiro la apartó de un empujón que la hizo trastabillar, pero no caer. Su desprecio por el huerto se desvaneció, reemplazado por una codicia más fría y calculadora al fijar sus ojos en el pozo. El agua. Ese era el verdadero tesoro. Se acercó al borde, mirando la oscuridad húmeda con una mezcla de asombro y posesión. «Así que era esto», murmuró para sí mismo. «El viejo me lo ocultó». Levantó la cabeza y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «Gracias por hacer el trabajo duro, cuñada. Ahora, lárgate de mi tierra. El pozo y todo lo que alimenta me pertenece». Pero justo cuando levantaba una mano para reclamar su victoria, una voz rasposa lo detuvo. «Esa tierra es de ella, don Ramiro. Vimos el título». Al volverse, Ramiro vio que no estaban solos. En la cresta de la colina, recortados contra el cielo azul, estaban el vaquero que había llevado el rumor y otros 2 jornaleros del pueblo, atraídos por la cabalgata furiosa del patrón. No portaban armas, pero sus miradas, quietas y juzgadoras, eran una muralla que Ramiro no esperaba. La presencia de los jornaleros fue un balde de agua fría sobre la ira incandescente de Ramiro. Su poder se basaba en el miedo sembrado en privado, en la obediencia de quienes dependían de él, pero allí, bajo el sol y la mirada de hombres que no le debían nada, su autoridad se desmoronaba. Por un instante pareció que iba a estallar, a ordenarles que se largaran, a reclamar su derecho de patrón, pero en sus ojos no vio miedo, sino un juicio silencioso y colectivo. Sabía que cualquier acto de violencia en ese momento se convertiría en una leyenda en su contra. La historia del cacique que intentó robarle el milagro a una viuda y a sus hijos. Apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Lanzó una última mirada cargada de veneno a Consuelo y escupió en el suelo. «Esto no se queda así», siseó entre dientes. Dio media vuelta. Montó en su caballo con una torpeza que delataba su furia contenida y se marchó al galope, levantando una nube de polvo que fue su única y patética venganza. El polvo que levantó el caballo de Ramiro tardó en asentarse, como si la tierra misma se tomara un momento para purgar su presencia. Consuelo no se movió. Soltó lentamente el aire que había contenido en sus pulmones y atrajo a sus hijos hacia ella, sintiendo sus pequeños cuerpos temblar. El vaquero, un hombre mayor de rostro surcado por el sol, se quitó el sombrero en señal de respeto. «Señora», dijo con voz pausada, «lo que ha hecho usted aquí no tiene nombre. Es obra de fe». Consuelo lo miró y por primera vez desde que había llegado a ese páramo, sonrió. No fue una sonrisa amplia, sino el tímido brote de una flor en la roca. «Es obra de la memoria de un buen hombre y del trabajo de mis hijos», respondió. El hombre asintió, comprendiendo que no había magia, sino algo más poderoso. «Si necesita manos para ampliar el pozo
o levantar una cerca que mantenga a las alimañas alejadas, añadió, señalando vagamente en la dirección por la que Ramiro había huido. No tiene más que decirlo en el pueblo. Hay muchos que prefieren deberle un favor a usted que a él. La palabra de un vaquero en aquellas tierras era ley, y la suya se cumplió. A los pocos días, un pequeño grupo de hombres llegó a El Espinazo del Diablo, no como siervos de un patrón, sino como vecinos que acuden a un llamado. Trajeron herramientas, fuerza y, lo más importante, un respeto que el dinero de Ramiro no podía comprar. El silencio del páramo fue reemplazado por el sonido rítmico de los picos ahondando en la tierra, por las conversaciones tranquilas y las risas ocasionales. Consuelo, con el libro de su suegro como guía, dirigió los trabajos con una seguridad que sorprendió a todos, incluyéndola a ella misma. Les mostró dónde cavar para ensanchar el pozo hasta encontrar una vena de agua más generosa, y juntos levantaron una cerca de piedra y ramas de mezquite. No solo era una barrera contra las bestias del campo, era una declaración, la frontera tangible de su soberanía, un muro levantado con sudor y solidaridad contra la tiranía que los acechaba desde el valle. Con el agua asegurada y la tierra protegida, el pequeño huerto se expandió. La mancha verde creció, un milagro terco que se alimentaba de agua, sol y esperanza. La primera cosecha no fue abundante, pero cada mazorca de maíz, cada frijol y cada calabaza era un tesoro más valioso que todo el oro de la hacienda. Consuelo compartió los frutos con los hombres que la habían ayudado, sellando un pacto no de deuda, sino de comunidad. La leyenda de La Señora del Espinazo creció, una historia susurrada en los mercados y las cantinas sobre la viuda que hizo florecer el desierto. Mientras tanto, en la opulencia de la casa principal, cada rumor del éxito de Consuelo era una gota de hiel en la copa de Ramiro. La humillación pública había dado paso a un odio frío y calculador. Ya no se trataba de tierra ni de agua. Se trataba de extinguir la luz que él creía haber apagado, de quebrar el espíritu que, para su desgracia, había resultado ser más duro que la roca misma. El invierno trajo consigo un respiro del calor, pero no del odio de Ramiro. En lugar de un ataque frontal, eligió el arma de los poderosos, la paciencia y la ley. Convocó a sus capataces y, bajo el pretexto de modernizar la hacienda y asegurar el riego para sus vastos campos, inició la construcción de una profunda noria y una pequeña presa en el arroyo seco que bordeaba sus tierras, justo en la cabecera del valle. Nadie podía acusarlo de nada. Estaba mejorando su propiedad, ejerciendo su derecho. Pero Consuelo, al escuchar los rumores de la obra, sintió un escalofrío que no era del invierno. Sabía, gracias a los mapas de su suegro, que aquel arroyo era la principal fuente de recarga de los acuíferos subterráneos que alimentaban su milagro. Ramiro no estaba construyendo una presa, estaba cavando la tumba de su oasis. La primavera llegó, pero la promesa de vida se sentía amenazada. El pozo, que antes se recuperaba con constancia, tardaba cada vez más en rellenarse. El agua que sacaban cada mañana era un poco menos que el día anterior, un poco más turbia. Primero fueron las hojas de las calabazas las que comenzaron a marchitarse en los bordes. Luego los tallos del maíz perdieron su vigor, doblando la cabeza como si estuvieran cansados de luchar. Los niños, que habían aprendido a leer la tierra como un libro, miraban a su madre con una pregunta silenciosa en sus ojos. Una noche, a la luz de una vela, Consuelo estudió de nuevo los mapas de Don Ignacio, trazando con el dedo el curso invisible del agua, y entonces lo comprendió con una claridad que le heló la sangre. El corazón de su tierra estaba sufriendo un infarto lento y deliberado, y el hombre que le cortaba la circulación estaba a kilómetros de distancia, sonriendo desde su hacienda. La desesperación es un veneno que paraliza, pero Consuelo ya había sido inoculada contra él. Esa noche no lloró,
Reunió a sus hijos alrededor del fuego, que ahora ardía con la leña que ellos mismos habían recogido. Les explicó la situación no como una derrota, sino como un nuevo capítulo en su lucha. Don Ramiro cree que el agua es como el dinero, les dijo, su voz firme resonando en la pequeña choza. Cree que si la acapara toda, los demás nos moriremos de sed. Pero su abuelo sabía que la tierra tiene secretos más profundos. Desplegó de nuevo los mapas, pero esta vez se centró en una sección que antes había pasado por alto, una serie de dibujos casi geológicos con anotaciones en los márgenes. Hablaban de una vena madre, un río subterráneo antiguo y poderoso que corría directamente bajo la espina de la colina, protegido por una gruesa capa de roca caliza. Llegar a ella era una proeza de mineros, no de agricultores. Era una apuesta casi imposible, una locura, y era su única esperanza. Al día siguiente, Consuelo no esperó a que la ayuda llegara. Dejó a sus hijos al cuidado del huerto agonizante y caminó hasta el pueblo, con el libro de su suegro bajo el brazo. Buscó al vaquero y a los hombres que la habían ayudado, reuniéndolos en la sombra de la pequeña iglesia. No pidió limosna ni suplicó piedad. Desplegó el mapa sobre un cajón de madera y con la autoridad de una generala trazando un plan de batalla, les explicó la traición de Ramiro y la herencia secreta de don Ignacio. Él quiere secar la superficie, afirmó, señalando el mapa, pero nos dejó la llave para llegar al corazón de la montaña. Sé que es un trabajo de locos. Sé que les pido que peleen contra la roca misma por una promesa en un papel viejo. No puedo pagarles con dinero, pero les ofrezco lo único que tengo, un juramento. Cada gota de agua que saquemos, cada fruto que nazca de ella, será tan suyo como mío. Hubo un largo silencio. Los hombres se miraron entre sí, luego al mapa, y finalmente a los ojos de aquella mujer indomable. Fue el vaquero quien rompió el silencio. Recogió un pico que descansaba contra la pared y se lo echó al hombro. «La roca es dura, señora», dijo con una media sonrisa, «pero la injusticia es más dura de tragar». Uno a uno, los demás asintieron y tomaron sus herramientas. No iban a ayudar a una viuda, iban a la guerra. El regreso a El Espinazo del Diablo no fue una retirada, sino el avance de un ejército humilde. El lugar elegido, según el mapa de don Ignacio, era una pared de roca lisa al pie de la colina, un lugar que cualquier otro habría descartado como un final de camino. Pero allí, bajo las órdenes precisas de Consuelo, comenzó la percusión de la esperanza. El sonido del metal contra la piedra se convirtió en el nuevo latido del páramo, un eco que desafiaba el silencio impuesto por la sequía. No había un patrón gritando órdenes, sino una comunidad unida por una causa. Consuelo trabajaba a la par, retirando escombros, pasando cántaros con el agua que racionaban del pozo agonizante, su rostro cubierto de polvo, pero sus ojos ardiendo con una determinación que contagiaba a los demás. Mientras Ramiro, en su hacienda, contaba su agua y su poder, ellos contaban los centímetros ganados a la montaña, una conquista que no se medía en hectáreas, sino en la profundidad de su fe compartida. Los días se fundieron en una semana de trabajo brutal y avances mínimos. La roca inicial dio paso a una capa de tepetate tan duro que hacía saltar chispas de los picos y partía los mangos de las palas. El optimismo inicial comenzó a erosionarse como la propia piedra. Los murmullos de duda se extendieron con el cansancio. ¿Y si el viejo se equivocó? ¿Y si solo estamos cavando nuestra propia tumba? Una tarde, cuando un pico se partió con un chasquido seco y un hombre dejó caer las manos con un suspiro de derrota, el trabajo se detuvo. El silencio que cayó fue más pesado que cualquier roca. Pero Consuelo, en lugar de flaquear, se acercó a la pared de la excavación, pasó los dedos sobre la roca buscando algo que solo ella podía ver. «Miren»,
dijo con voz tranquila pero firme, señalando una fina veta de un color ligeramente más oscuro que corría en diagonal. El libro lo advertía: la piel del guardián es la más dura, pero también la última. Debajo de ella, la roca es más frágil. El abuelo Ignacio escribió: quien venza la piel, merecerá el corazón. Tomó un mazo y un cincel, y con una precisión que nadie esperaba, golpeó justo al borde de la veta. Un trozo de piedra saltó y el sonido fue diferente, más hueco, más prometedor. Fue suficiente. El vaquero fue el primero en tomar un pico nuevo, y el latido de la montaña comenzó de nuevo. Esta vez no con furia, sino con la certeza de quien está a punto de encontrar lo que busca. El golpe del pico del vaquero resonó con una oquedad que heló el aliento de todos. No fue el sonido seco y metálico de la roca, sino el de una cáscara que se rompe. Un segundo golpe y la pared cedió. Un chorro de lodo y gravilla brotó primero, seguido por un susurro que se convirtió rápidamente en un murmullo profundo y constante. Y entonces, de la herida abierta en la montaña, manó el agua. No era el hilo tímido del primer pozo, sino un torrente generoso, frío y de una claridad cristalina, que corrió por el suelo de la excavación y se llevó consigo el polvo y el cansancio de los hombres. Era el pulso de la montaña, liberado por fin. Nadie gritó. Un silencio reverente se apoderó del lugar, mientras veían fluir la vida líquida. Un río nacido de su propio sudor y de la fe en las palabras de un hombre muerto. La celebración fue solemne. El vaquero llenó sus manos ahuecadas y bebió. Luego se echó agua sobre la cara curtida como si se estuviera bautizando de nuevo. Uno a uno, los demás lo imitaron, bebiendo de la vena madre, sellando su victoria con un trago del agua más dulce que jamás habían probado. Consuelo se arrodilló, no para beber, sino para meter las manos en la corriente y sentir la fuerza de la promesa cumplida. Alzó la vista hacia los rostros de aquellos hombres, sus hermanos en la batalla, y les sonrió con una gratitud que las palabras no podían expresar. Habían liberado a la tierra de su sed y en el proceso se habían liberado a sí mismos. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, don Ramiro contemplaba desde su porche la lenta agonía del arroyo superficial, satisfecho de su poder, ignorante de que, bajo sus pies, sus enemigos no solo habían sobrevivido a su sequía, sino que ahora bebían directamente del corazón del mundo. El agua de la vena madre no fue solo una fuente, fue el nacimiento de un río que redibujó el mapa del espinazo del diablo y el destino de su gente. Guiados por los conocimientos del libro y la experiencia de los hombres, construyeron acequias de piedra que serpenteaban por la ladera, llevando el torrente de vida a nuevas terrazas que le arrebataban a la colina. La tierra, antes una costra dura y sedienta, bebió con una sed de siglos y respondió con una ferocidad de vida que nadie había imaginado. El huerto se convirtió en un campo, y luego en una serie de campos escalonados donde no solo crecía el maíz, sino también chiles, tomates y árboles frutales cuyas raíces se hundían en la gratitud del suelo. El espinazo del diablo se vistió de un verde tan intenso que se podía ver desde leguas de distancia, y la choza miserable fue el centro de una nueva comunidad que crecía a su alrededor, una aldea nacida no del poder de un patrón, sino de la fuerza de un juramento y el milagro del agua compartida. La noticia del río de la viuda corrió por todo el valle como una leyenda hecha carne. Familias que veían sus propios pozos secarse por la presa de Ramiro comenzaron a peregrinar hacia la colina, no para pedir limosna, sino para ver con sus propios ojos y ofrecer su trabajo a cambio de un poco de aquella agua bendita. Consuelo no la negó a nadie. Se convirtió en la matriarca de un pueblo sin nombre, una líder cuya autoridad no venía de un título de propiedad, sino del respeto ganado a pulso. La noticia, inevitablemente,
llegó a oídos de don Ramiro. Se la trajo un capataz con el rostro pálido y la voz temblorosa, hablando de acequias, de campos verdes y de un río que brotaba de la roca. Ramiro no gritó. Una calma terrible se apoderó de él. Comprendió que había sido superado, que la herencia que él había despreciado era infinitamente más poderosa que sus fértiles llanuras. Y en ese silencio gélido, su odio se destiló hasta su forma más pura y letal. Si no podía secar su tierra, entonces tendría que borrarla del mapa. Y a ella con ella. La guerra ya no sería por el agua, sería por la existencia misma. La noche en la hacienda de Ramiro se había vuelto un nido de serpientes. Atrincherado en su despacho, rodeado por el lujo que ya no le sabía a nada, convocó a 2 hombres de su más absoluta y sucia confianza, pistoleros a sueldo cuyas lealtades no se compraban con respeto, sino con el peso del oro y la promesa de impunidad. No eran vaqueros ni capataces, sino sombras con ojos de coyote y manos rápidas. Sobre la mesa de caoba, junto a una botella de tequila a medio vaciar, no había un mapa de cultivos, sino un tosco dibujo del espinazo del diablo. Con un dedo tembloroso por la rabia, Ramiro señaló el punto exacto donde, según sus espías, brotaba el agua. «Quiero un derrumbe», ordenó, su voz un siseo bajo y letal. «Un accidente, una tragedia. La montaña es inestable. ¿Entienden? Nadie debe saber que estuvimos allí». Colocó sobre la mesa una pesada bolsa de cuero que sonó con la contundencia de una sentencia de muerte. «Celen esa cueva, entierren ese río, y si la viuda o sus cachorros se interponen, que la montaña se los trague también». Mientras la traición se fraguaba en el valle, en la colina la vida florecía con una confianza casi ingenua. El espinazo del diablo ya no era un páramo, sino un asentamiento bullicioso. Se levantaban nuevas chozas de adobe. El humo de las cocinas se mezclaba con el olor a tierra mojada y el aire se llenaba con las risas de los niños que jugaban en las acequias. Consuelo, sin embargo, no se dejaba engañar por la paz. Sabía que la bestia herida en su orgullo era la más peligrosa. Su intuición se confirmó cuando el viejo vaquero se le acercó al atardecer, con el rostro grave. Le habló en susurros de los hombres que Ramiro había contratado, forasteros con fama de gatillo fácil, y de una compra inusual de pólvora en el pueblo. La excusa había sido la de siempre, abrir nuevos caminos en la hacienda, pero las huellas de sus caballos no se dirigían a ningún camino nuevo, sino que merodeaban sigilosamente por los límites del espinazo. Consuelo escuchó sin interrumpir, su rostro endureciéndose como la roca que ahora llamaba hogar. Esa noche reunió a los hombres de la comunidad. No les habló de miedo, sino de vigilancia. Organizó guardias en turnos para vigilar la entrada a la vena madre, el corazón palpitante de su mundo. La batalla por el agua había terminado, comenzaba la guerra por la vida. La noche no tenía luna, una oscuridad cómplice que se cernía sobre el espinazo del diablo. 2 sombras se deslizaron por la ladera, moviéndose con la pericia de los depredadores. Eran los hombres de Ramiro. No hicieron ruido, pero el viejo vaquero, que montaba la primera guardia junto a Juan, sintió su presencia como se siente un cambio en el viento antes de la tormenta. El chasquido de una piedra suelta bajo una bota descuidada fue la única confirmación que necesitaron. Los pistoleros no perdieron el tiempo en amenazas. Actuaron con una eficacia brutal. Mientras uno de ellos derribaba a Juan de un golpe con la culata de su rifle, el otro inmovilizaba al vaquero. A la luz de un fósforo que rasgó la oscuridad por un instante, colocaron los cartuchos de dinamita en las grietas de la roca justo en la boca de la cueva. El vaquero, con el rostro contra el polvo, vio cómo encendían la mecha. Desesperado, lanzó un grito que no fue de dolor, sino de alarma, un aullido gutural que desgarró el silencio de la noche. «¡Dinamita!».
El grito del vaquero fue un trueno que despertó al campamento de su sueño. Consuelo, que dormía con el sueño ligero de una madre y una guardiana, saltó de su catre. Lo primero que vio al salir de la choza fue la serpiente de fuego, la mecha chisporroteando y consumiéndose con una rapidez aterradora, arrastrándose hacia el corazón de su mundo. El campamento se convirtió en un hormiguero de actividad febril. Los hombres salían de sus casas empuñando picos y palas, pero Consuelo sabía que la lucha contra los pistoleros era secundaria. «¡El agua!», gritó con una voz que se impuso al pánico. «¡Traigan agua!». Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la acequia principal, hundió en ella un cubo de lona y, con una fuerza que le nació de las entrañas, corrió hacia la cueva. Los pistoleros, sorprendidos por la repentina insurrección, intentaron interponerse, pero la oleada de jornaleros furiosos los obligó a retroceder. Consuelo no se detuvo. Justo cuando la llama estaba a punto de desaparecer en la roca, arrojó el contenido del cubo sobre la mecha. Hubo un siseo violento, una nube de vapor y luego silencio. La serpiente de fuego había muerto. A su alrededor, los dos pistoleros se vieron rodeados, sus armas de fuego de repente inútiles frente a la furia silenciosa de una docena de hombres y la mirada de acero de la mujer que acababa de apagar su infierno con las propias manos. El silencio que siguió al siseo de la mecha apagada fue más atronador que cualquier explosión. Los hombres de la comunidad, con las herramientas aún en la mano, formaron un círculo de acero y furia alrededor de los dos pistoleros. El olor a pólvora mojada se mezclaba con el de una violencia inminente, pero antes de que nadie pudiera dar el primer golpe, la voz de Consuelo cortó el aire. «¡Basta!», ordenó. No era un grito, sino un mandato inquebrantable que detuvo en seco la sed de venganza. Se abrió paso hasta quedar frente a los criminales, cuyos rostros pálidos delataban su derrota. «Ah, no nos convertiremos en los monstruos que combatimos», dijo, dirigiéndose a su gente antes de clavar sus ojos en los pistoleros. «Sé quién los envió. Quiero la paga que les dio». El más joven, temblando, sacó la pesada bolsa de cuero. Consuelo la tomó y la vació en el suelo. Junto a las monedas de oro cayó el sello de cera de la hacienda, el mismo que había sellado su exilio. La prueba era irrefutable. Una condena silenciosa que brillaba bajo la luz de las antorchas. No hubo un juicio secreto en la colina, ni una ejecución sumaria en la oscuridad. Al amanecer, una procesión solemne descendió del espinazo del diablo. Consuelo caminaba al frente, no como una víctima, sino como la portadora de una justicia forjada en la tierra. A su lado, el viejo vaquero y un Juan con la cabeza vendada pero la frente en alto. Detrás, los dos pistoleros, atados y custodiados, seguidos por una comitiva de hombres que ya no eran jornaleros, sino ciudadanos. No se dirigieron a la ley comprada del pueblo, sino a la corte suprema de la gente, la plaza del mercado. Allí, ante los ojos de todos, Consuelo desplegó las pruebas sobre un puesto de verduras, los restos de la dinamita, la bolsa de cuero y el sello inconfundible de Ramiro. El vaquero narró los hechos con una voz clara y sin adornos, y su palabra, respetada en todo el valle, fue la acusación. El rumor que había sido un murmullo se convirtió en un clamor. La tiranía de don Ramiro, que siempre se había ejercido en las sombras, quedó expuesta y desnuda bajo el sol del mediodía, y su poder, construido sobre el miedo, se derrumbó como un castillo de arena ante la marea de la verdad. El murmullo que se levantó en la plaza fue como el de una marea que sube. No era solo indignación, era el despertar de un agravio colectivo, el eco de años de humillaciones y abusos sufridos en silencio. Cada comerciante, cada campesino, cada mujer del mercado veía en el rostro de Consuelo su propia lucha y en el sello de Ramiro, la marca del tirano que los había oprimido a todos. El alguacil,
un hombre acostumbrado a mirar para otro lado ante el poder de la hacienda. Sintió el peso de 100 pares de ojos sobre él, una presión más fuerte que cualquier soborno. Se abrió paso entre la multitud, no con la prepotencia de la ley, sino con la cautela de quien camina sobre hielo fino. Mientras tanto, un muchacho, más rápido que el propio rumor, corrió hacia la hacienda con la noticia. La plaza se había convertido en un tribunal a cielo abierto, esperando al acusado. Ramiro llegó como una tormenta de polvo y soberbia, montado en su caballo y flanqueado por 2 de sus capataces más leales. Se abrió paso a la fuerza, esperando que su sola presencia bastara para disolver la afrenta. ¡Mentiras!, bramó, desmontando de un salto. El delirio de una viuda resentida que quiere lo que no es suyo. Intentó fulminar a Consuelo con la mirada, pero ella le sostuvo el pulso, serena, un roble en medio de la tempestad. Él se volvió hacia el alguacil. «Llévese a esta gentuza y a esta loca, enciérrela por difamación». Pero el alguacil no se movió. Consuelo, sin alzar la voz, señaló a los pistoleros atados. «Pregúnteles a ellos», dijo con una calma gélida. Todas las miradas se clavaron en los 2 hombres. Sometido a la presión de la multitud y a la certeza de que su patrón lo sacrificaría sin dudarlo, el más joven se derrumbó. «Fue él», balbuceó, con el rostro bañado en sudor. «Nos pagó para sellar la cueva. Dijo que nadie debía quedar con vida». La confesión cayó como una losa en la plaza. La soberbia se desvaneció del rostro de Ramiro, reemplazada por el pánico pálido de un rey cuyo trono se acaba de hacer cenizas. El sonido de los grilletes cerrándose en sus muñecas, por orden de un alguacil que por fin servía al pueblo, fue el único veredicto necesario. El sonido de los grilletes cerrándose en las muñecas de Ramiro fue el punto final de una era. No hubo vítores ni aplausos en la plaza, sino algo más profundo, un murmullo de alivio que recorrió a la multitud como una ola, el suspiro colectivo de un pueblo que se quitaba un yugo de los hombros. Consuelo no miró a Ramiro ser arrastrado por el alguacil, humillado y vencido. Su mirada buscó a sus hijos, atrayéndolos hacia ella en un abrazo que era a la vez un escudo y un ancla. Luego levantó la vista hacia la gente, hacia los rostros curtidos que la miraban ya no con pena, sino con un respeto que era su verdadera victoria. Una anciana se le acercó y sin decir palabra le ofreció una pieza de pan recién horneado. «Para el camino de vuelta a casa, señora», dijo simplemente. Y en esa palabra, señora, Consuelo comprendió que el espinazo del diablo ya no era su exilio, sino su capital. La procesión que regresó a la colina no era la de una viuda exiliada, sino la de un pueblo que volvía a su hogar. El aire en el espinazo del diablo parecía más limpio. El sonido del agua corriendo por las acequias era una canción de cuna y no un himno de batalla. Esa tarde, mientras el sol teñía de oro las rocas que antes habían sido su prisión, Consuelo se acercó al viejo mezquite, el guardián de su secreto, acarició la corteza áspera y no rezó, sino que conversó en silencio con la memoria de don Ignacio, contándole que su legado estaba a salvo. Ya no se trataba de sobrevivir a la crueldad de un hombre, sino de honrar la sabiduría de otro. Miró a su gente, a las familias que trabajaban la tierra, a los niños que reían y se salpicaban en el agua que era de todos. Y entendió la última lección del libro de cuero. El verdadero tesoro no había estado enterrado bajo el árbol, sino en la lealtad y la fuerza de aquellos que cavaron a su lado. Los años que siguieron no borraron la memoria de la lucha, sino que la convirtieron en los cimientos de una nueva era. La hacienda de Ramiro, despojada de su tirano, se marchitó como una planta sin raíces. Sus campos, antes explotados hasta el agotamiento, quedaron en silencio, un monumento a la codicia que consume todo y no deja nada.
Mientras tanto, en las alturas, el espinazo del diablo florecía. Lo que había sido un refugio se transformó en un pueblo próspero y justo, gobernado no por un patrón, sino por un consejo de vecinos presidido por doña Consuelo. El libro de don Ignacio se convirtió en la ley de la tierra. El agua se compartía con equidad. Las cosechas se repartían para asegurar que ninguna familia pasara hambre y cada nuevo habitante era recibido con una pala en la mano y un lugar en la mesa. La gente ya no llamaba al lugar el espinazo del diablo, sino el espinazo de la esperanza. Consuelo, con el cabello ya veteado de plata, a menudo se sentaba al atardecer en el mismo lugar donde una vez había contemplado su desolación. Veía a sus hijos, ya hombres y mujeres, enseñando a una nueva generación a leer la tierra y a honrar el agua. Veía las luces de las casas encenderse una a una, un collar de perlas de vida en el cuello oscuro de la montaña. La leyenda de la señora que hizo brotar un río de la roca se contaba junto al fuego, no como un cuento de milagros, sino como un recordatorio de que la verdadera herencia no es la tierra que se posee, sino la comunidad que se construye sobre ella. Su suegro no le había dejado un tesoro escondido, sino la oportunidad de forjar uno con sus propias manos, un reino de dignidad regado con el agua de la justicia, donde las raíces más fuertes no eran las de los árboles, sino las de la gente que había aprendido a florecer en la adversidad. Pero la paz, como la tierra fértil, trajo consigo una plaga inesperada y sutil, el olvido. La nueva generación, nacida a la sombra del milagro, chapoteaba en las acequias sin conocer la sed y cosechaba frutos de una tierra que nunca habían visto estéril. Para ellos, el agua no era una bendición ganada a pulso, sino un derecho inmutable. En las reuniones del consejo, las voces jóvenes comenzaron a hablar un lenguaje nuevo y peligroso, el del excedente, el del comercio, el de la propiedad individual. Discutían sobre vender el agua a los pueblos del valle y sobre trazar líneas en la tierra para delimitar lo tuyo de lo mío. Ecos de una codicia que Consuelo creía haber enterrado junto con el poder de Ramiro. Vio con un dolor sordo que la batalla más difícil no había sido contra un tirano, sino que sería contra la frágil memoria de su propia gente. Un amanecer, en lugar de convocar un consejo para discutir leyes, Consuelo reunió a los más jóvenes y les pidió que la acompañaran en un viaje. No los llevó a los campos más verdes ni a la boca de la avena madre. En silencio, los condujo por el viejo camino polvoriento, descendiendo del espinazo hasta las tierras muertas que habían pertenecido a Ramiro. Les mostró la tierra cuarteada, los cimientos de la presa inútil y los muros derruidos de una casa grande devorada por el abandono. Esta, dijo con voz queda, es la herencia del hombre que creyó ser dueño del agua. Luego, de regreso en la colina, los detuvo ante la cicatriz casi invisible del primer pozo, aquel que solo había dado tierra húmeda. Y esta, continuó, es la memoria de nuestra sed. De vuelta en el centro del pueblo, con la comunidad entera como testigo, abrió por última vez el libro de cuero de don Ignacio y se lo entregó a Mateo, su hijo menor, ahora un hombre sabio y sereno. El verdadero legado no es el río, sino la historia de cómo llegamos a él. Cuídenla, porque el día que esta historia se olvide, el desierto volverá a reclamar su reino. Las palabras de Consuelo y el peso del libro en las manos de Mateo cayeron sobre la comunidad con la solemnidad de una primera lluvia tras una larga sequía. El viaje había sido una lección más elocuente que cualquier discurso. Los jóvenes que habían descendido de la colina con la arrogancia de la abundancia, regresaron con la humildad de quien ha mirado a los ojos a la muerte. Ya no veían el agua como una mercancía, sino como la sangre de su historia. Esa misma tarde, Mateo, asumiendo su nuevo rol de guardián, no guardó el libro. Lo abrió en la primera página,
donde don Ignacio había dibujado un mapa no de agua, sino de la hacienda principal bajo un sol moribundo, y leyó en voz alta la historia de un exilio y una parcela maldita. No propuso vender el excedente, sino crear una reserva comunal de agua y grano, un tesoro de la memoria, para que nunca más tuvieran que elegir entre la sed y la dignidad. Aquella lectura se convirtió en una tradición tan sagrada como la siembra. Cada año, en el aniversario de la llegada de Consuelo al Espinazo, la comunidad entera recorría el camino de la sed, desde los campos yermos de Ramiro hasta la boca de la Vena Madre, para recordar de dónde venían. El libro de cuero ya no era solo un manual de supervivencia, sino su acta fundacional, y sus páginas se leían para que los niños aprendieran que cada acequia era una vena abierta con el sudor de sus abuelos y que la verdadera riqueza no estaba en la abundancia del agua, sino en la justicia de su reparto. Consuelo, desde el porche de su casa, veía a su pueblo no solo prosperar, sino recordar, y comprendió que el legado final de su suegro no era un río que manaba de la roca, sino una comunidad capaz de entender que el agua nutre el cuerpo, pero es la memoria la que impide que el alma se vuelva un desierto. La prueba de fuego no tardó en llegar, no en la forma de un hombre con un arma, sino en el silencio implacable de un cielo sin nubes. Cayó sobre el valle la seca de los huesos, una sequía de la que solo hablaban los más ancianos, un sol blanco que calcinaba la tierra hasta convertirla en ceniza. Los ríos se volvieron cicatrices de polvo y los pozos, bocas mudas. Incluso la Vena Madre, el corazón de la montaña, comenzó a latir con más lentitud, su caudal disminuyendo por primera vez en una generación. Y con la sed llegó la desesperación. Caravanas de familias del valle, espectros de polvo y hambre, comenzaron a llegar a las faldas del Espinazo, no como invasores, sino como peregrinos al último santuario de vida. La nueva generación, la que había hablado de excedentes y comercio, se encontró de pronto frente al rostro de la verdadera sed, y la pregunta que flotaba en el aire era tan terrible como la sequía misma. ¿Se convertirían en una fortaleza protegiendo lo suyo o en un oasis compartiendo su milagro? Fue Mateo quien convocó al consejo, pero la decisión fue un eco que nació de cada casa. No hubo debate. El tesoro de la memoria se abrió, y las puertas de la comunidad también. A los recién llegados no se les exigió trabajo ni se les pidió juramento. Se les recibió con un cántaro de agua y un plato de comida caliente, el mismo gesto de humanidad que le había sido negado a Consuelo décadas atrás. Desde el porche de su casa, con el libro de su vida ya casi escrito, Consuelo observó. Vio a sus nietos, los mismos que habían jugado con el agua como si fuera infinita, repartirla ahora con la solemnidad de un sacramento. No tuvo que decir nada. La lección se había hecho carne. Comprendió entonces que la Vena Madre no era su mayor logro. Su verdadera obra maestra era esa comunidad que, enfrentada a la escasez, había elegido no acaparar, sino abrazar. Habían aprendido que el agua compartida no solo apaga la sed de otro, sino que riega las raíces de la propia alma. La generosidad no fue un acto, sino un sistema. Los recién llegados no encontraron una fila para recibir limosnas, sino un lugar en el círculo de trabajo. Hombres que habían perdido sus tierras se unieron a las cuadrillas que mantenían las acequias, aportando su fuerza para proteger el milagro que ahora también era suyo. Las mujeres compartieron sus conocimientos sobre hierbas medicinales y conservas, enriqueciendo la despensa comunal. El caudal de la Vena Madre disminuyó hasta convertirse en un murmullo ansioso, pero en lugar de sembrar el pánico, impuso una disciplina sagrada. Cada cántaro se contaba, cada gota se honraba,
Mientras el valle se convertía en un cementerio de ganado y esperanzas, el espinazo se transformó en un arca bulliciosa y ordenada, demostrando que la verdadera abundancia no reside en la cantidad de agua que se tiene, sino en el número de manos dispuestas a compartir el último trago. Y entonces, cuando la tierra parecía haber exhalado su último aliento, el cielo se compadeció. La primera lluvia fue un milagro susurrado en gotas tímidas que se convirtieron en un torrente que lavó el polvo de los años. El valle volvió a beber y con el tiempo a reverdecer. Muchas de las familias acogidas decidieron no regresar a un mundo regido por la ley del más fuerte. Se quedaron y sus raíces se entrelazaron con las de los primeros pobladores. Don Ramiro murió solo en una celda lejana. Su nombre una maldición susurrada en los cuentos para asustar a los niños codiciosos. Consuelo, ya anciana y con la mirada llena de horizontes, vio florecer su obra final. Murió una mañana tranquila en su mecedora, mirando cómo el sol naciente iluminaba no un campo, sino un pueblo, no un linaje, sino una idea. No dejó como herencia un libro de cuero, sino una biblioteca de almas que habían aprendido la lección más profunda de la tierra, que se necesita más coraje para compartir un pozo que para cavarlo. La muerte de Consuelo no fue un final, sino una siembra. Su historia echó raíces tan profundas que el propio espinazo se convirtió en leyenda, un punto verde de esperanza en los mapas del corazón de la gente. Pero las leyendas viajan y un día el eco del milagro llegó a oídos que no escuchaban con el corazón, sino con la ambición. A la comunidad llegaron hombres que no vestían el polvo del campo, sino la rigidez de la ciudad. No llevaban picos, sino teodolitos y carpetas. No hablaban de cosechas ni de lluvia, sino de recursos hídricos, concesiones gubernamentales, irregularización de la tenencia de la tierra. La vena madre, el alma de la montaña que ellos habían despertado con sus manos, era, según los papeles que mostraban con una sonrisa condescendiente, un bien de la nación, y ellos, los representantes de esa nación lejana, venían a medirla, a tasarla y, en última instancia, a controlarla. El miedo que sintieron no era el miedo a un hombre, sino a una idea, la idea de que su historia, escrita con sudor y sangre sobre la roca, pudiera ser borrada por un trazo de tinta en un mapa lejano. Esa noche, el consejo se reunió bajo un silencio tenso que el murmullo del agua no podía aliviar. Algunos jóvenes propusieron barricadas en el camino, defender con fuerza lo que habían ganado con fuerza. Otros, más cautos, sugirieron enviar una delegación a la capital para contratar abogados, para luchar con tinta contra la tinta. Pero Mateo, con la serenidad de su madre en la mirada, no abrió un debate, sino el libro de su abuelo. Lo colocó en el centro del círculo, su cuero gastado brillando a la luz del fuego. «Nuestra ley está aquí», dijo con una voz tranquila que acalló todas las demás. «No les mostraremos un título de propiedad, sino el callo de nuestras manos. No les leeremos un artículo de la Constitución, sino la lista de los que murieron de sed bajo la tiranía de Ramiro y los nombres de los que acogimos durante la seca de los huesos». La respuesta no sería una batalla legal, sino un testimonio. Invitarían a los hombres de la ciudad a quedarse, a caminar el camino de la sed, a beber de la misma taza que los jornaleros y a escuchar, junto al fuego, la historia de cómo la justicia, a veces, no brota de una ley, sino de la tierra misma cuando encuentra gente dispuesta a escucharla. Los hombres de la ciudad aceptaron la invitación con la condescendencia de quien complace a un niño. Para ellos era una formalidad, un ritual folclórico antes de imponer la lógica irrefutable de sus mediciones y estatutos. Pero la procesión que se formó al amanecer no tenía nada de folclórico. Era una liturgia solemne. Mateo caminaba al frente, no como un guía,
sino como el primer peregrino. Detrás de él, toda la comunidad, desde los ancianos que se apoyaban en bastones hasta los niños que apenas sabían andar. No portaban pancartas ni gritaban consignas. Su única arma era su presencia silenciosa y el camino que se desplegaba bajo sus pies. Los funcionarios, con sus botas de ciudad y sus carpetas bajo el brazo, se vieron envueltos en aquella marea humana, su autoridad disuelta en la dignidad colectiva de un pueblo en movimiento. El viaje comenzó descendiendo hacia la cicatriz del pasado, a las tierras yermas de Ramiro. El sol golpeaba con una dureza que parecía una advertencia. Un anciano, uno de los primeros que ayudó a Consuelo, se detuvo junto a los cimientos de la presa fallida. «Aquí», dijo. Su voz, rasposa como la tierra seca, es donde empieza nuestra historia, con la sed que un hombre usó como arma. Mientras ascendían de nuevo, cada curva del camino, cada roca, se convertía en una página del libro viviente. El hijo del vaquero señaló la cresta desde donde se dio el primer aviso. Juan, con el cabello ya blanco, mostró la cicatriz en su frente. No eran discursos, eran testimonios ofrecidos como ofrendas. Al llegar a la boca de la vena madre, los hombres de la ciudad no vieron solo una fuente de agua, sino el final de un éxodo. Mateo les ofreció un cántaro. «Esta es el agua que quieren medir», dijo con calma. «Pero para entender su verdadero valor, primero deben entender la sed que apagó». El inspector principal miró el agua cristalina, luego los rostros a su alrededor y por primera vez el peso de su maletín lleno de leyes le pareció insoportablemente ligero. Aquella noche, junto al fuego, los hombres de la ciudad no fueron tratados como inspectores, sino como huéspedes. Comieron del maíz que había nacido de aquella agua y escucharon, de boca de los ancianos y de los jóvenes, no un alegato legal, sino el relato de una vida. Vieron cómo se compartía la comida, cómo se cuidaba de los enfermos y cómo las decisiones se tomaban en un círculo donde cada voz tenía el mismo peso. El inspector principal no abrió su maletín, no tomó una sola nota. Simplemente observó y comprendió que estaba presenciando una forma de ley más antigua y más justa que cualquiera de las que él había jurado defender. Una ley no escrita en papel, sino en la geografía de la gratitud y la reciprocidad. Partieron al alba, no con la prisa de funcionarios que han terminado una tarea, sino con la lentitud de hombres que se despiden de un lugar sagrado. Pasaron meses, y la vida en el Espinazo continuó, marcada por la incertidumbre pero anclada en su fe. Un día llegó un mensajero oficial. No traía una orden de expropiación, sino un decreto. El informe del inspector había sido una narración tan poderosa que había logrado lo impensable. La vena madre y las tierras que alimentaba fueron declaradas Patrimonio de la Comunidad, un estatus legal único que protegía su sistema de gobierno y su derecho al agua por encima de cualquier interés comercial o estatal. Mateo leyó el documento en voz alta y supo que su lucha había terminado. El verdadero legado de don Ignacio, perfeccionado por Consuelo, no era el agua, ni la tierra, ni siquiera el libro. Era la inquebrantable certeza de que una historia bien contada, vivida con dignidad y defendida con unidad, es el único título de propiedad que nadie, nunca, puede arrebatar. La victoria legal no fue un punto final, sino una puerta que se abría al mundo. La leyenda del Espinazo de la Esperanza trascendió los valles y las montañas. Ya no llegaban peregrinos de la sed, sino viajeros de la curiosidad, agrónomos, historiadores, hombres y mujeres hastiados de un mundo donde todo tenía un precio. Venían a ver con sus propios ojos el milagro de una comunidad que había convertido una maldición en una bendición. El desafío ya no era proteger el agua del robo, sino proteger la historia de la trivialización.
Mateo y el consejo entendieron que su nueva misión era enseñar. A cada visitante le ofrecían un lugar junto al fuego y le contaban la historia desde el principio, desde la viuda desterrada hasta la sequía compartida. Les enseñaban que el secreto no estaba en la técnica para encontrar el agua, sino en el espíritu para compartirla, y que la ley más poderosa no era la que estaba escrita en un decreto, sino la que se grababa en el corazón de una comunidad a través de la memoria. Y así las generaciones se sucedieron, cada una añadiendo un nuevo capítulo al libro viviente de su historia. El espinazo de la esperanza se convirtió en un faro. Delegaciones de otras tierras secas venían no a pedir agua, sino a aprender a sembrar justicia. El libro de cuero de don Ignacio ya no era un objeto único. Se habían hecho copias cuidadosas que viajaban a otros desiertos, llevando consigo no solo mapas de acuíferos, sino un mapa del alma humana. Los hijos de Consuelo miraban las mismas estrellas que ella había contemplado en su primera noche de exilio, pero ya no las veían como diamantes fríos en un cielo indiferente. Las veían como testigos silenciosos de su viaje, como un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la fe de una sola persona, multiplicada por la fuerza de una comunidad, puede trazar un río de luz que guíe a un pueblo entero hacia el amanecer. El espinazo de la esperanza se había convertido en un verbo, una forma de vivir, demostrando que la tierra más fértil es aquella que se riega con el sudor de la unidad, y la cosecha más rica es la dignidad que se comparte. El tiempo, como el agua, no se detiene. Una nueva generación, los bisnietos de Consuelo, dirigía ahora el consejo. Conocían la historia, pero el sabor de la sed era para ellos una leyenda, no un recuerdo. Y fue a esta generación a la que se presentó un forastero. Llegó no a caballo, sino en un reluciente automóvil que levantaba una nube de polvo ajeno a aquellas tierras. Era joven, de modales suaves y vestido con la pulcritud de la ciudad. Se presentó ante el consejo con una sonrisa desarmante y un nombre que cayó como una piedra en un pozo: Ricardo, el último de los descendientes de Ramiro. No vino a reclamar tierras, sino a ofrecer redención, con planos y proyecciones. Les habló de modernidad, de un sistema de purificación y embotellado para llevar el milagro del espinazo al mundo, de los beneficios que traerían escuelas, un hospital y una prosperidad que sus abuelos jamás soñaron. No quería comprar el agua, propuso, sino asociarse con ellos para honrar su valor y compartir su bendición. La propuesta fue una semilla de discordia plantada en tierra fértil. Los ancianos, cuyos rostros eran mapas de la lucha pasada, vieron en la sonrisa de Ricardo la mueca de su antepasado. Advirtieron que ponerle un precio al agua era encadenar el alma de la comunidad, que la primera moneda que aceptaran sería el primer pago por su olvido. Pero los jóvenes, que veían el mundo a través de las promesas de un futuro más fácil, se sintieron seducidos. ¿No era acaso un acto de egoísmo guardar ese don solo para ellos? ¿No tenían derecho a una vida sin las cicatrices del esfuerzo constante? El debate se encendió en las asambleas, dividiendo familias y amigos. El libro de don Ignacio, que había sido el ancla de su unidad, se convirtió de pronto en el centro de la fractura, sus páginas interpretadas de 1000 maneras distintas, cada bando buscando en la misma sabiduría la justificación para un futuro radicalmente opuesto. El debate se prolongó durante días, envenenando el aire como el polvo de una sequía inminente. Fue Elena, la bisnieta de Consuelo, una joven que llevaba la serenidad de su antepasada en los ojos y la tierra bajo las uñas, quien propuso una salida. No se levantó para dar un discurso, sino que esperó a que el agotamiento silenciara a todos.
Entonces, con una voz tranquila dijo: «Las palabras de nuestros abuelos no son para discutir, son para vivirlas. Pongamos a prueba la propuesta de este hombre». Sugirió que durante una semana vivieran bajo la ley de Ricardo. Cada familia recibiría una cuota de fichas que representaría su parte de los beneficios. El agua dejaría de ser un don y se convertiría en un bien, canjeable por esas fichas en la boca de la avena madre. Ricardo sonrió, convencido de que la lógica de los números aplastaría a la superstición de la memoria. Los ancianos, con el corazón encogido, aceptaron, confiando en que la tierra misma les daría la respuesta. El experimento comenzó al alba, y con él murió la canción del pueblo. El murmullo del agua fue reemplazado por el tintineo metálico de las fichas y el murmullo ansioso de los cálculos. La naturalidad de la ayuda mutua se evaporó. Una mujer dudó antes de ofrecer un cántaro para regar las flores de una vecina anciana. Un niño fue reprendido por salpicar jugando. La prueba de fuego llegó en la tarde del tercer día, cuando una chispa de una cocina prendió en un cobertizo de leña seca. El grito de «¡Fuego!» resonó, y el instinto de la comunidad se impuso. Todos corrieron a formar una cadena humana con cubos. Pero por un instante, solo un instante, los que llegaban a la acequia principal se detuvieron, con el balde en la mano, sus mentes recién adiestradas, calculando el costo del agua que iban a usar. El fuego fue sofocado en minutos, pero el frío que quedó en el aire era el de una comunidad que se había visto al espejo y no le había gustado su reflejo. Esa duda fugaz, esa traición a todo lo que eran, fue una lección más brutal que cualquier sequía. Esa noche, sin necesidad de un consejo, el pueblo arrojó en silencio las fichas restantes a la hoguera, purificando con fuego la herida que el oro había intentado abrir. A la mañana siguiente, Ricardo se paró frente a Elena mientras el resto del pueblo recogía en silencio los restos del cobertizo quemado. No había ira en su rostro, sino una profunda y desconcertada lástima. «Podrían haber tenido todo», dijo, extendiendo una mano como si abarcara un futuro invisible de escuelas y clínicas. «En cambio, eligen el polvo y los cuentos de viejas». Elena, sin dejar de trabajar, lo miró con una calma que lo desarmó por completo. «Nuestros hijos ya van a la mejor escuela», respondió, su voz clara como el agua de la avena madre. «Aprenden cada día que una mano que ayuda vale más que una moneda en el bolsillo. Y nuestra única enfermedad es el olvido. Y para curarla, no necesitamos un hospital, sino un fuego como el de anoche». Ricardo sacudió la cabeza, vencido no por un argumento, sino por un idioma que no podía comprender. Se dio la vuelta, subió a su automóvil reluciente y se marchó, dejando tras de sí una nube de polvo que el viento del espinazo se apresuró a borrar, como se borra una palabra mal escrita en la página de la tierra. La historia de Consuelo nos enseña que el silencio que dejó la partida de Ricardo no fue de vacío, sino de plenitud. La comunidad se reunió en un círculo no convocado, un movimiento instintivo alrededor de la hoguera donde aún humeaban los restos de las fichas. Elena se arrodilló y con las manos recogió un poco de ceniza tibia mezclada con el metal deforme. Se levantó y caminó hacia el campo más joven, donde una nueva generación de maíz comenzaba a brotar. Allí, y frente a todos, abrió las manos y dejó que el viento esparciera la ceniza sobre la tierra. «Que esta codicia muerta sirva de abono a nuestra vida», dijo. No fue un juramento ni una oración, sino una declaración de principios. Comprendieron entonces que su herencia no era una historia terminada, sino una pregunta que debían responder cada día con sus actos. Y la respuesta, susurrada en el fluir del agua, en el pan compartido y en las manos entrelazadas, era siempre la misma. El verdadero milagro no era hacer brotar un río de la roca, sino hacer brotar una comunidad del desierto del egoísmo humano.
Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la herencia ancestral.